Hola, acá estamos otra vez. Y bueno, hasta ahora lo que hemos visto fue algo que se llama citología. Citología es la ciencia que estudia la célula. Entonces, todo lo que vimos hasta ahora ha sido con respecto a la célula. Si bien faltan algunos componentes entrar un poco más profundo, lo vamos a ver a medida que lo vayamos necesitando o a medida que vayamos estudiando algún tipo de tejido, de estructura que requiera conocer un poco más los ribosomas o las mitocondrias o el aparato de Golgi o el sistema endomembrana. Pero hasta acá nosotros lo que fuimos viendo fue citología. Ahora lo que vamos a empezar a ver es histología. Histología es la ciencia que estudia los tejidos. Entonces vamos a ir entrando en este terreno que es tejidos. ¿Por qué es importante que nosotros veamos tejidos? Porque a partir de esto nosotros vamos a poder entender mucho más o nos va a ser muy fácil cuando veamos piel, cuando veamos músculos, cuando veamos los distintos tejidos que vamos a ir encontrando en el trabajo que vamos a hacer. Entonces, lo importante es volver a ver ese cuadrito en el que nosotros veíamos que nosotros somos seres pluricelulares, o sea que dentro de nuestro organismo tenemos millones y millones de células. Pero esas células, vuelvo a repetir algo que les vengo diciendo desde el principio, se organizan y se van a especializar en algo en particular, ¿sí? Entonces, cuando se organizan células que son iguales y se especializan en algo en particular, van a formar tejidos. Una vez que forman esos tejidos, varios tejidos van a formar un órgano y varios órganos van a formar sistemas. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los tejidos que nosotros vamos a encontrar dentro de nuestro cuerpo. Entonces, tejido es un grupo de células organizadas que van a cumplir una función específica. Por ejemplo, la piel. Nosotros en la epidermis de la piel va a estar formado por unas células que se llaman queratinocitos. Entonces, la epidermis va a estar formada por una célula especializada que es el queratinocito y así sucesivamente. Este es un ejemplo. ¿Y cuáles son los tejidos que vamos a encontrar dentro de nuestro organismo? Nosotros vamos a tener 4 tipos de tejidos básicos. Eso es lo que vamos a estudiar y así es como se compone el cuerpo del ser humano. Los tejidos básicos que nosotros vamos a encontrar en el ser humano van a ser el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Estos son los 4 tejidos básicos y a partir de estos 4 tejidos se desprende el resto. O sea, que de estos 4 tejidos básicos van a estar compuestos todos los órganos de las diferentes partes del cuerpo del ser humano. Espero que eso les quede claro. A partir de estos 4 tejidos básicos, que es el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso, se va a desprender el resto. O sea que a partir de estos 4 tejidos básicos van a estar compuestos todos los órganos de las diferentes partes que tenemos en el cuerpo del ser humano. Entonces, un órgano va a estar compuesto por varios tejidos. Esto es algo que tenemos que tener muy en claro. El que vamos a ver hoy, que es el primero, es el tejido epitelial. El tejido epitelial va a estar siempre sobre muchas de las superficies del cuerpo del ser humano. Nosotros lo vamos a ver en piel. En la piel nosotros tenemos la epidermis y la epidermis está compuesta por tejido epitelial. Por eso es importante que nosotros podamos entender bien este tejido epitelial ahora, porque es lo que nosotros vamos a trabajar o sobre lo que nosotros vamos a trabajar. Importante que les diga que las funciones que va a tener este tejido epitelial es la de secreción, la de protección, la de absorción, la de transporte y es la que va a recibir toda la parte sensorial. Por eso nosotros tenemos tejido epitelial en la piel, porque la piel es esto, protección, sirve de secreción, sirve de absorción, sirve de transporte y es un órgano muy sensorial, porque es el que nos comunica entre el interior y el exterior, ¿no? Este tejido epitelial se va a dividir en dos, aunque nosotros vemos ahí 3, pero se va a dividir en 2, se va a dividir en tejido epitelial de revestimiento y se va a dividir en tejido epitelial glandular. Pero el tejido también puede ser de revestimiento y tener una función glandular. O sea que puede tener
un papel mixto de revestimiento y al mismo tiempo ser glandular. Lo que nosotros vamos a ver en este tejido, a diferencia del resto de los tejidos que vamos a conocer, es que este tejido va a estar formado por unas células que van a estar unidos de una manera muy fuerte, ¿sí? Van a estar muy unidas entre sí y que van a tener muy poca matriz extracelular. Recuerden que hemos hablado sobre que hay células y entre cada célula hay matriz extracelular. Pero este tejido, lo que más lo caracteriza es que las células están todas muy pegaditas una al lado de la otra y tienen muy poca matriz extracelular, o sea que tiene unas uniones entre célula y célula que se llaman uniones intercelulares que va a unir una célula con la otra. Estas uniones, que después lo vamos a ver más detallado, son las que van a permitir el paso selectivo de moléculas. Y esto va a ser muy importante para la función que va a cumplir ese epitelio. Y para que nosotros podamos hablar de tejido epitelial, vamos a tener que entender o vamos a tener que conocer los niveles de organización que tiene este tejido. Entonces es importante que nosotros entiendamos que nosotros hasta acá vimos la célula redonda, ¿no? Solamente vimos que era redonda. Pero también les expliqué muchas veces que según el tejido en el que se encuentre y según la función que va a cumplir, esa célula va a cambiar de forma. En el tejido epitelial pasa eso, ¿sí? Por eso vamos a estudiar los niveles de organización que tiene. Entonces, una de las cosas que tiene como organización este tejido epitelial es la forma de las células que tiene, el número de capas que va a tener, de cómo estén agrupadas estas células dentro de este tejido epitelial y la polaridad que tienen estas células. Les repito, nosotros vamos a ver que las células dentro del tejido epitelial van a tener diferentes formas, van a tener números de capas y además van a tener una polaridad. Entonces vamos a empezar por las formas. En cuanto a las formas, vamos a ver que existen tres formas básicas dentro del tejido epitelial. Están la forma plana, la forma cúbica y la forma cilíndrica. La primera que vamos a ver es la forma plana, la célula de forma plana dentro del tejido epitelial. La forma plana, como se ve en la imagen, son más planas, o sea que son más delgaditas en la periferia, y en donde se encuentra el núcleo, que sería el centro, son un poquito más altas, o sea que es una célula alargada y muy poco alta. Entonces ese es un epitelio plano, como si fuese un mosaico. La otra de las formas que vamos a ver que tiene el epitelio es la forma cúbica. Esta célula es un poquito más ancha que alta, como se ve en el dibujo. Y la otra célula que vamos a tener dentro del epitelio es la célula cilíndrica. Estas células van a ser más altas que anchas, como vemos también en esa imagen. Entonces estas van a ser las tres formas básicas que vamos a encontrar siempre dentro del tejido epitelial. Estas van a ser células que se ocupan y se especializan dentro del tejido epitelial. Acá en esta imagen vamos a ver las tres formas de células para poder compararlas. La superior es la plana, la del medio es la célula cúbica y la última es la célula cilíndrica. Cada una de estas células van a cumplir una función específica, por eso tienen esta forma. Ahora, lo otro que también les dije que íbamos a ver es que el tejido epitelial también va a tener a las células en una disposición de capas, o sea que vamos a tener números de capas. Nosotros la vamos a identificar por la cantidad de capas celulares que tiene ese epitelio. Entonces, en cuanto al número de capas, en las células podemos encontrarlas en una sola capa y cuando nosotros la encontramos que se ponen una al lado de la otra, pero hay una sola capa, recuerden que están bien pegaditas una al lado de la otra. Pero cuando nosotros las encontramos en una sola capa, una al lado de la otra, pero hay una sola capa, se dice que es un epitelio simple. Ahora, cuando las células están colocadas una al lado de la otra, pero en más de una capa, se le va a decir que ese epitelio se llama epitelio estratificado. Pero también pueden estar en una sola capa, y esto escuchen bien, también pueden estar en una sola capa
pero cuando nosotros las vemos, aparentan ser más capas, ¿sí? Más de una capa. Y esto no es que hay más capas, sino que la manera en que están dispuestas o la manera en que están ubicadas parece que fueran más capas, pero son una sola capa y se le llama epitelio pseudoestratificado precisamente por la manera en que se ve, pero sigue siendo una sola capa. No se le llama simple porque a la vista se ve como si fuesen varias capas, entonces se le llama epitelio pseudoestratificado. Acá vemos una imagen de un epitelio simple en donde hay una sola capa de células sin importar su forma. Sigue siendo un epitelio simple porque hay una sola capa, o sea, una sola hilera de células, una pegadita al lado de la otra. En esta otra imagen se ve un epitelio estratificado, o sea que estamos diciendo que hay múltiples capas, también sin importar la forma que tengan. Acá hay una capa, otra capa, otra capa, por lo tanto es un epitelio estratificado. Eso es porque tiene más de 2 capas. Y les dije que el epitelio pseudoestratificado es el que tiene una sola capa, pero aparentan ser más. Cuando nosotros vemos la imagen, parecen varias capas, pero en realidad es una sola capa con las células dispuestas en diferentes niveles. Una superpuesta a la otra, pero sigue siendo una sola capa. Por eso se ve de esa forma. Ahora bien, para entender, vamos a ver en las imágenes que el número de capas es lo que nosotros ya vimos, pero las células pueden ser de diferentes formas. Entonces, según el número de capas, vamos a tener simples, que es una sola capa, estratificado, que son más de 2 capas, y pseudoestratificado, que es una sola, pero parece que fueran más. Pero, según el número de capas, las células pueden ser de diferentes formas. O sea, acá en esta imagen vemos que todos son epitelios simples. Pero en la primera imagen las células son planas, en la del medio las células son cúbicas y en la última es cilíndrica. Entonces acá lo que les voy a explicar es el nombre que se le da en función al número de capa y en función a la forma que tiene. Entonces, según la forma de las células y según el número de capas, es como nosotros lo vamos a llamar. En la primera nosotros vemos una capa de células planas, entonces eso es un epitelio simple plano, porque tiene una sola capa y las células son planas. Entonces un epitelio simple plano. En la de medio nosotros vemos una capa de células cúbicas, entonces se llama epitelio simple cúbico. Me está marcando el número de capas y qué tipo de células tiene. Y en la última imagen vemos una capa de células cilíndricas, entonces lo llamamos epitelio simple cilíndrico. Entonces, como les dije, existen combinaciones en cuanto al número de capas y a la forma de las células, ya sean en simple o estratificado. Ahora lo que vamos a ver es cuál es la función que tienen. ¿Cuál es la función que tiene un epitelio simple y cuál es la función de un epitelio estratificado? Porque no es porque sí que se colocan de esa forma. El epitelio simple va a tener una función y el epitelio estratificado va a estar ubicado de esa manera, con ese número de capas, porque va a cumplir una función diferente. Por eso es que desde el principio les digo que las células van a tener una forma y una función según el tejido en el que se encuentre. Por eso la mayoría de las superficies del cuerpo del ser humano van a estar recubiertas siempre por epitelios, dependiendo de la función que tiene que cumplir ese epitelio y la ubicación también en la que se encuentra, es la forma que van a tener las células y es la cantidad de número de capas que van a tener. Eso espero que les haya quedado claro también. En la primera imagen nosotros vemos un epitelio simple. Ahí, por ejemplo, vemos la imagen de los alvéolos pulmonares y tienen este tipo de epitelio porque tiene que permitir que se dé un intercambio de algo. ¿Qué intercambio hay dentro de los pulmones? Entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Entonces, tiene que permitir ese intercambio de gases, tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. Por eso es una sola capa y es bien delgada y es plana. Eso se dispone de esa forma para facilitar el intercambio que les acabo de explicar. El ingreso
de oxígeno y el egreso o la salida del dióxido de carbono. En esta otra imagen nosotros vemos un epitelio con múltiples capas, ¿sí? Sería estratificado, es un epitelio estratificado. Los epitelios estratificados nosotros siempre los vamos a encontrar en todas las superficies del cuerpo que tengan que estar expuestas al medio ambiente. Al estar expuestas al medio ambiente, están expuestas a todo lo que es microorganismos y también en todas las superficies del cuerpo que están expuestas a la fricción, ¿sí? ¿Por qué están en este punto? Porque sirven para protegernos de ese medio ambiente y de todo lo que tiene que ver con microorganismos. Por ejemplo, estos epitelios estratificados los vamos a encontrar, y nosotros lo vamos a ver cuando estudiemos, en la piel, en la vagina, en el esófago, en la faringe, en la cavidad externa del cérvix uterino, en todos los lugares donde va a haber contacto con el medio ambiente o donde exista una fricción. Entonces, los epitelios estratificados sirven para protegernos y los epitelios simples sirven para permitir el intercambio de sustancias. Presten mucha atención a esto porque cuando veamos piel van a entender por qué función cumple, qué parte es la que va a permitir el ingreso de algún o hacer el intercambio de algunas sustancias y qué parte es la que va a ser de protección, ¿sí? Si bien la piel nos protege, es termodinámica, permite o no, porque es selectiva el ingreso de algo o no, ahí van a entender por qué está compuesta de diferentes tipos de epitelios. Ahora lo que vamos a tratar de entender es por qué los epitelios son planos, por qué los epitelios son cúbicos o por qué son cilíndricos. Cuando son planos, yo ya les dije que los planos son de esta forma y además son delgados para permitir el intercambio de sustancias. Ahora, ¿por qué son cilíndricos o por qué son cúbicos? Generalmente los cilíndricos o los cúbicos tienen un citoplasma más amplio. ¿Por qué van a tener un citoplasma más amplio? Porque estos epitelios cilíndricos o cúbicos son los que nosotros vamos a encontrar en las glándulas. Entonces son epitelios glandulares que van a producir alguna hormona o que pueden producir, por ejemplo, algún ácido. Entonces van a ser ricos en citoplasma, van a tener un gran citoplasma para poder contener esas organelas que van a producir algunas de las sustancias que se necesitan en alguna parte del cuerpo, o hacia adentro o sacar hacia afuera. Pero siempre que veamos una célula cúbica o cilíndrica, es porque estamos en una glándula. Entonces acá en esta fotografía nosotros nos vamos a dar cuenta que los dos son epitelios simples. Uno es plano y el otro es cúbico. Los dos, al ser simple, van a permitir el intercambio de sustancias, pero cuando el citoplasma es más amplio, va a ser glandular, o sea que va a producir algo. Vamos a ver si hasta ahí lo van entendiendo, si no vuelven para atrás y lo van viendo despacito. Ahora vamos a volver a las glándulas, que eran las cúbicas y las cilíndricas. Las glándulas se van a dividir en dos grupos, que yo ya les mencioné recién. Unas van a ser glándulas endócrinas y las otras van a ser glándulas exócrinas. A ver qué significa esto. En esta imagen les muestro que acá tenemos un epitelio glandular. Entonces, sabemos que es una glándula porque tiene un citoplasma mucho más amplio. Ahora vamos a tener unas glándulas que van a volcar las secreciones que fabrican hacia el exterior de la célula o el exterior del epitelio y va a haber otras glándulas que van a volcar las secreciones que fabrican hacia los vasos sanguíneos. Las que vuelcan las secreciones hacia el exterior se van a llamar glándulas exócrinas, o sea que las sacan hacia afuera. Y las que vuelcan las secreciones hacia los vasos sanguíneos se van a llamar glándulas endócrinas, o sea que las vuelcan hacia los vasos sanguíneos, hacia el interior del organismo para llevarlas a algún punto del cuerpo del ser humano. Bien, ahora para darnos cuenta si la glándula es endócrina o es exócrina, lo vamos a hacer viendo la forma que tienen esos epitelios. Cuando nosotros vemos unas células epiteliales cúbicas, casi siempre se va a tratar de una glándula endócrina, o sea que va a volcar el contenido que tiene, o sea, las secreciones que fabrica, hacia los vasos sanguíneos. Y cuando nosotros vemos unas glándulas epiteliales que son cilíndricas, casi siempre se va a tratar de una glándula exócrina. Eso significa que vuelca
la sustancia que fabrica hacia el exterior. Y si nosotros observamos ahí, además, en estas células vamos a ver que el núcleo está abajo. Y eso es porque necesita de mucho citoplasma para contener las organelas, como es el aparato de Golgi, que va a hacer que las secreciones se den hacia afuera. Fíjense por qué era tan importante aprender célula, porque después podemos entender tejido, sabemos de qué estamos hablando cuando decimos núcleo, sabemos de qué estamos hablando cuando decimos citoplasma, sabemos de lo que estamos hablando cuando decimos organelas, sabemos de lo que estamos hablando cuando decimos aparato de Golgi, que hace el empaquetamiento y saca hacia afuera de la célula el contenido. Entonces, por eso es tan importante que entiendamos desde el principio para poder ir hilvanando y poder entender el resto que vamos a ir viendo. Por ejemplo, nosotros en el tubo digestivo tenemos células epiteliales que vierten el contenido hacia afuera. Entonces son exócrinas. ¿Qué significa hacia afuera? No significa que lo sacan afuera del cuerpo, sino que producen moco y vuelcan esas sustancias hacia la luz intestinal. O sea, que es una glándula exócrina, no va a los vasos sanguíneos, los vuelca hacia la luz intestinal. O por ejemplo, tenemos las glándulas tiroideas que tienen células cúbicas, o sea que son endocrinas porque van a volcar las sustancias que producen, o sea, las hormonas, hacia los vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos lo van a llevar hacia el organismo, o sea, la parte del organismo que lo vaya necesitando. Entonces, hasta acá vimos la forma que vamos a encontrar, las formas de células que vamos a encontrar dentro del tejido epitelial y vimos el número de capas que podemos encontrar dentro del tejido epitelial. Pero al mismo tiempo vimos qué función tiene cada forma que nosotros encontramos de células dentro del tejido epitelial. Si tenemos una célula plana, delgada, va a servir para algo, y si lo que encontramos dentro de ese tejido epitelial es una célula cúbica o una célula cilíndrica, sabemos que se trata de una glándula. Ahora, la otra cosa que dijimos que íbamos a estudiar en las células epiteliales era la polaridad. ¿Qué significa que una célula tenga polaridad? Esto significa que las células epiteliales tienen paredes, ¿sí? Tienen laterales, tienen una parte superficial y tiene una parte basal, la parte de abajo, ¿sí? Tienen diferentes paredes. Y esas diferentes paredes van a estar en contactos de diferentes cosas. La célula no va a estar en contacto con lo mismo alrededor, sino según la pared es con lo que va a estar en contacto. Y esto es lo que le va a dar la polaridad, esto es lo que vamos a ver ahora. Los laterales, o sea, las paredes laterales, van a ser las que van a hacer contacto con otras células. Recuerden que yo les dije que las células del tejido epitelial están pegaditas una al lado de la otra. Entonces, las paredes, laterales, son las que van a estar en contacto con otra célula epitelial. Otra pared diferente va a ser la apical, ¿sí? La apical es la que va a hacer contacto con la luz. La apical es la parte de arriba y es la que va a hacer contacto con la parte de la luz. Y la otra pared diferente es la pared que va a hacer contacto, que es la pared de abajo, que va a hacer contacto con algo que se llama membrana basal. Siempre que hablamos de una célula epitelial, va a tener estas cuatro paredes. Va a tener dos paredes laterales, cada pared lateral va a hacer contacto con la célula vecina, una pared superior, que es la que va a hacer contacto con la superficie, y esa pared se va a llamar apical, y una pared que es la de abajo, que siempre va a estar en contacto con la membrana basal, y se va a llamar pared basal. Entonces, cada lado de la célula va a ser diferente. Entonces no se van a expresar las mismas proteínas en las paredes laterales que en la pared apical, que sería la de arriba, que en la pared basal, que sería la de abajo. Y ahora vamos a ver esto. Siempre las células epiteliales van a estar apoyadas en la parte basal sobre la membrana basal, ¿sí? Entonces la membrana basal va a estar siempre abajo de una célula epitelial. Por eso, a la parte de abajo les dije que se la llama, la parte de abajo de la célula que está en contacto con la membrana basal, nosotros la vamos a llamar lado basal de la célula. Cuando nosotros tenemos un tejido epitelial,
debajo tenemos la membrana basal precisamente porque por debajo de la membrana basal siempre vamos a tener un tejido conectivo, que es el tejido que le va a dar sostén a ese órgano, ya sea a la piel o a un órgano. Entonces, el tejido epitelial, al tener muy poca matriz extracelular, no tiene manera de nutrirse o muy poca forma de nutrirse. Requiere estar apoyado sobre una membrana basal porque debajo de la membrana basal nosotros nos vamos a encontrar con ese otro tejido que se llama conectivo. Y en ese tejido conectivo es donde nosotros tenemos los vasos sanguíneos. Todos los tejidos de nuestro cuerpo se nutren a partir de lo que trae la sangre, o sea, de lo que viene en los vasos sanguíneos. Entonces, si nosotros tenemos un tejido epitelial que casi no tiene matriz extracelular, necesita tomar nutrientes de alguna parte y lo va a hacer por medio de la membrana basal, va a tomar nutrientes del tejido conectivo que está debajo y lo va a pasar a este estrato epitelial para poder ir nutriendo a esta célula. Entonces, por difusión va a traer nutrientes para alimentar estas células. Entonces, les repito, las células epiteliales están separadas del tejido conectivo que está más abajo por medio de la membrana basal. En ese tejido conectivo están los vasos sanguíneos. Los tejidos epiteliales, como les dije, no tienen vasos sanguíneos, por lo tanto, tienen que nutrirse y lo van a hacer por medio de la membrana basal que está entre el tejido epitelial y el tejido conectivo. Ahora bien, las caras laterales de las células epiteliales van a ser muy especiales también, porque van a mantener unidas a las células con unas uniones celulares. Y acá vamos a tener tres tipos de uniones celulares. Vamos a tener unas uniones celulares que se llaman ocluyentes, vamos a tener un grupo de uniones celulares que se van a llamar adherentes y vamos a tener unas uniones celulares que se van a llamar comunicantes. Cada una de estas uniones van a tener una función, o sea, si las células están pegaditas una al lado de otra, van a tener algo que se llaman desmosomas, que son los que le van a dar la resistencia y los van a unir, van a tener otras uniones que van a permitir, esas uniones se van a conectar de un citoplasma de una célula a el otro citoplasma de la otra célula para poder transferirse iones y demás. Vamos a tener otras uniones que van a ser de comunicación entre las membranas celulares, de una membrana celular a la otra celular se van a conectar. Y acá es donde participa el citoesqueleto, por eso me pareció importante que viéramos citoesqueleto, porque nosotros dependemos de los filamentos para que se formen estas uniones y por medio de esos filamentos pueden traspasar diferentes productos o se pueden comunicar entre sí o lo van a hacer para darle mayor resistencia y darle estabilidad a esa célula para que no queden suelta en la nada. Van a estar unidas entre sí, se van a dar estabilidad, van a pasarse nutrientes, se van a pasar información y demás. Las uniones ocluyentes, que es la primera que les nombré, son las más fuertes de todas las uniones y son las que van a mantener unidas a las células en las caras laterales, pero en la parte superior de las caras laterales. Y estas uniones ocluyentes lo que van a hacer es eso, ocluir. No van a permitir la difusión de líquidos, que pase nada. Van a hacer una función como de barrera y también nosotros la vamos a encontrar que la suelen llamar uniones estrechas. Después voy a desglosarme un poquito más en cada una de estas. El otro grupo de uniones, les dije que eran las uniones adherentes. Esas uniones adherentes, que lo que hacen es eso, adherir, le van a dar le van a dar una estabilidad mecánica a las células epiteliales. Entonces van a permitir que las células se puedan reconocer entre sí y esto siempre lo vamos a encontrar en la cara basal, en la parte de abajo. Y también teníamos unas uniones comunicantes que van a permitir la comunicación entre célula y célula y al comunicarse y al poder comunicarse las células, permite que se mantenga una homeostasis celular. Esta es una palabra que súper importante, homeostasis. Homeostasis en el organismo significa equilibrio. El cuerpo debe estar en equilibrio, entonces debe estar con una homeostasis. Homeostasis celular es un equilibrio entre las células. Lo mismo lo van a escuchar cuando hablamos de sangre, ¿no? Del sistema circulatorio, tener una homeostasis sanguínea.
Y acá es importante que entiendamos un poquito más sobre estas uniones que va a haber entre célula y célula. En las laterales, bueno, primero que nada que las uniones intercelulares van a estar compuestas por proteínas. Otra vez la palabra proteínas. Estamos hablando de célula. Una célula se une a la otra y se van a unir por unas proteínas que van a estar ubicadas en las membranas celulares, ¿sí? En las membranas plasmáticas de estas células epiteliales. Y van a tener un montón de funciones y esas funciones son las que le van a dar esa polaridad de las que yo les hablé al principio en la membrana. Entonces, lo que van a hacer es conectar una célula con la otra o van a anclar ese tejido epitelial al tejido conectivo, que es lo que les expliqué hace un rato, que se encuentra debajo de la membrana basal, que es la que está en el medio. Entonces, la primera que les hablé fueron las uniones estrechas o las uniones ocluyentes, les dije que también se podían llamar, y para ampliarles un poquito más, estas son uniones intercelulares, que son muy complejas porque van a bloquear el espacio intercelular, o sea, el espacio que hay entre cada célula o el espacio que hay de una célula a la otra. Entonces lo que hacen es que ese espacio sea impenetrable. Fíjense que cuando nosotros veamos piel, en donde nosotros tenemos tejido epitelial, sobre todo en la superficie, al estar tan unidas una célula con la otra, hacen, al estar unidas con estas uniones y al estar tan pegaditas una a otra, hace que ese espacio en el medio sea totalmente impenetrable, por eso es tan complejo el ingreso de un producto a través de la piel. Pero bueno, sigo con el tejido epitelial y estoy hablando de las uniones oclusivas que se llaman precisamente así. Nosotros vamos a escuchar la palabra oclusión, cuando una piel está ocluida, cuando hacemos una oclusión en la piel. En este tejido epitelial lo vemos en estas uniones oclusivas, cuál es el trabajo que hacen para lograr que ese espacio sea tan impenetrable. Después teníamos las uniones adherentes y desmosomas. Esta es otra palabra que nosotros la vamos a escuchar mucho. Estoy volviendo a explicarles un poquito más amplio lo que ya les dije de manera generalizada más arriba. Esas uniones adherentes y desmosomas lo que van a hacer es una conexión de una célula a la otra, pero van a conectar los citoesqueletos de una célula a la otra célula que es la adyacente, la célula que está al lado. Y hay unas células comunicantes, se llaman, que también se las nombré hace un rato, pero que le dicen en hendidura. Esas células van a formar unos canales entre una célula y la otra, y lo que van a hacer es permitir la transferencia de moléculas que son chiquitas que puedan pasar de una a otra. Y vamos a tener otras uniones, que no se las mencioné más arriba, que se llaman de anclaje. Esas células de anclaje, que se llaman hemidesmosomas, nosotros los vamos a ver a nivel de la parte basal. Esos hemidesmosomas son los que van a unir la célula desde la parte basal a la membrana basal. Esa es una unión de la matriz celular que va a anclar a la célula epitelial, o sea, esa es una unión de la matriz celular que ancla la célula a la membrana basal. Ahora, la cara apical, que es la parte superficial, también va a tener algunas características que son especiales, como ser en la epidermis, que nosotros tenemos una capa de queratina. En la parte de arriba tenemos una capa de queratina. O sea, en la última parte de la epidermis, lo que nosotros vamos a encontrar es una capa de queratina. Y eso es lo que sirve para poder darle a la piel una mayor resistencia, una mayor fuerza, porque la piel es la que está en contacto con el medio ambiente. Entonces tiene que tener una resistencia absoluta para poder estar en contacto y separar todo lo que es interno de lo que es externo. Y acá nosotros tenemos una imagen donde se ve el epitelio estratificado. Y arriba vemos todo una capa de queratina o lo que nosotros le llamamos en la piel estrato córneo. Esto sirve para protegernos, para aislarnos y para hacer que esa piel tenga una permeabilidad selectiva. Eso lo vamos a ver cuando veamos piel. También vamos a ver otras células epiteliales que en la cara apical van a tener cilios. Entonces, acá, ¿qué les quiero decir?
Ya vimos que en los laterales hay diferentes uniones, pero en la cara apical, o sea, en la parte superficial, nosotros vamos a encontrar que depende de en qué parte se encuentre este estrato o este tejido epitelial, es lo que vamos a encontrar en la cara apical. En algunas células vamos a encontrar queratina, en otras vamos a encontrar cilios. Entonces, la parte apical, la parte superior de las células de los tejidos epiteliales, van a tener diferentes extensiones, ¿sí? Van a tener diferentes extensiones citoplasmáticas en realidad, porque, por ejemplo, vamos a tener extensiones citoplasmáticas en forma de dedos, que los vamos a ver en esa parte superior, y se van a diferenciar según la longitud que tenga, según la movilidad y según la función que cumplan o el lugar donde se encuentran. Unas van a ser las microvellosidades que se encuentran en algunos tejidos, en algunos órganos, los cilios que son los que sirven para barrer microorganismos, para ayudar a sacar, que están en contacto sobre todo con la parte externa, con la parte del medio ambiente, y después vamos a tener lo que ya les nombré, que es la queratina. Entonces, siempre en la parte apical, según el órgano que ocupe o en contacto con que se encuentre, va a tener diferentes estructuras. Va a tener queratina o va a tener cilios o va a tener microvellosidades. Por lo general, cilio vamos a encontrar en todos los tejidos epiteliales. En esta imagen que nosotros vemos acá es de un epitelio pseudoestratificado. Este estrato en la cara basal están en contacto con la membrana basal, es lo que ya les dije antes, pero en la cara apical, o sea, en la parte superior, esas células tienen esos cilios. Este tipo de epitelio y esos cilios los vamos a encontrar en las vías respiratorias, por ejemplo acá, y van a ser, son los que van a barrer, les dije, los microorganismos que que quedan atrapados ahí. ¿Para qué los barren? O sea, quedan atrapados en una especie de moco que se fabrica en ese epitelio. Al quedar atrapados, los cilios lo que hacen es barrer los microorganismos que quedaron ahí para ser excretados hacia afuera y que no pasen a una zona mucho más profunda de las vías respiratorias. Y también nosotros lo vamos a poder encontrar dentro de los intestinos. Bueno, y para hacerles un resumen de todo lo que hablé hasta ahora, que es importante que lo vean y lo revean, lo vamos a entender mucho más cuando veamos piel, porque en la piel vamos a ver todo este tejido mucho más amplio. Por eso es importante que aprendan esto, porque cuando veamos piel se agregan muchas más cosas. Entonces ahí ya es como que se nos complica un poco más. Entonces, les hago un resumen cortito de lo que les expliqué hasta acá. Les dije que el tejido epitelial es uno de los 4 tipos de tejidos básicos que tenemos dentro del cuerpo del ser humano. Lo vamos a encontrar siempre revistiendo las superficies internas y externas del cuerpo. O sea, siempre lo vamos a encontrar revistiendo, en todos los órganos vamos a tener tejido epitelial, revistiendo las paredes internas y también en las superficies externas del cuerpo, como es la piel. Se dividía en epitelio de recubrimiento y se dividía en epitelio glandular, que también podíamos encontrar mixto. Glandular y de revestimiento al mismo tiempo. El tejido epitelial podía tener una o más capas y este tejido siempre se va a encontrar por encima de una membrana basal. Según la forma de la célula, el tejido epitelial se clasificaba en plano, cúbico o cilíndrico y dependiendo del número de capas se dividía en simple, en estratificado o pseudoestratificado. También les dije que las células epiteliales glandulares producían y liberaban algún tipo de sustancia. Las que sacaban hacia afuera se llamaban exócrina y las que enviaban el contenido hacia los vasos sanguíneos se llamaban endocrina. Esto es como para hacérselos un poquito más simple. Puedan ver el video varias veces, puedan ir entendiéndolo y asimilándolo. Una vez que tenemos en claro cómo está compuesto el tejido epitelial, qué tipo de células vamos a encontrar, qué número de capas vamos a encontrar y qué función tiene cada una de estas células, se nos va a hacer mucho más fácil comprender lo que viene para adelante. Les mando un beso.